ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Amigos de Biosfera Podcast, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a esta emisión especial de Biosfera Podcast, donde vamos a continuar con este serial presentándoles a ustedes historias de vida de gente maravillosa que está haciendo algo en pro de la sociedad. No nada más vamos a hablar de problemáticas, vamos a hablar de alternativas de solución y sobre todo lo que ustedes y nosotros podemos hacer para resarcir un poco el daño que le hemos hecho, ese daño tan enorme que le hemos hecho a los ecosistemas y por ende a la naturaleza. El día de hoy me acompañan, ya vieron ustedes aquí en pantalla, voy a empezar por las damas. Está con nosotros la ingeniero ambiental María Elena Yáñez García, quien es coordinadora ambiental y de difusión del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Bienvenida. Hola, Carlos, mucho gusto. Muchas gracias. Y también está con nosotros el biólogo Jesús Alejandro León Mendoza, quien es el mero director del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias. Hablar de Lagos de Montebello, yo recuerdo hace muchísimos años, conocí estas maravillosas imágenes aéreas cuando había un comercial de una cerveza que decía Corona, el Lagos de Montebello, un paraíso natural. No sé si a ustedes no habían nacido, pero era una cosa muy bonita y decía, no puede ser, existen este tipo de paisajes en México. Y sí, ¿quién iba a decir que la vida muchos años después me iba a traer a estas tierras maravillosas? Y pude ver con estos ojitos toda esa maravilla natural que es el Parque Nacional Lagunas de Montebello, que son, ¿cuántas lagunas son las que hay ahí, María Elena? Bueno, tenemos aproximadamente más de 80 cuerpos de agua. Cuerpos de agua, estamos hablando de lagos y lagunas, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Mira, el nombre de Lagunas de Montebello, de hecho, es su acta de nacimiento, pero propiamente lo que tenemos en los lagos de Montebello son lagos por la formación geológica, es decir, la parte de la profundidad que tiene, la temperatura incluso que tiene el agua, la conexión que tiene entre cuerpos de agua le permite la connotación del lago. Aunque la definición va a variar de autores, pero al final es la formación geológica que dio origen a esos cuerpos de agua, lo cataloga como lagos, la temporalidad de mantener el agua permanente lo cataloga como lagos, la profundidad lo cataloga como lagos, ¿no? ¿Y una laguna es otra cosa? Una laguna es más pequeña, menos superficial, temporalmente guarda cierta cantidad de agua y hay un escurrimiento que puede haber constante o incluso temporalmente la laguna, ¿no? Entonces, estos son lagos permanentes, ¿no? Con agua permanente. Y qué bueno que nos hacen esta precisión, porque le atribuyen a Aristóteles la siguiente frase: la duda es el principio de la sabiduría. Y si nos quedamos con la duda, generamos prejuicios y esos prejuicios nos llevan a efectos en cascada de manera muy negativa, y precisamente el desconocimiento de cosas tan básicas nos ha llevado a la mayoría de los seres humanos a cometer una serie de errores. Y los que habitamos en estos momentos el estado de Chiapas, que por cierto es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana, solamente Oaxaca está arribita por la cantidad de número de especies, pero aquí somos el primer lugar en orquídeas. ¡Ah! Cómete esa Oaxaca. Sí, entonces tenemos una gran responsabilidad y sobre todo de conservar, de preservar sobre todo, y de conocer esas maravillas naturales con que cuenta nuestro estado. En este caso, Lagos de Montebello se enfrenta a varios peligros.
Uno de ellos es la presencia constante de turistas que van y vienen, la presión que ejercen las comunidades, la cantidad de desechos que se están vertiendo en varios cuerpos de agua. Y todo esto viene por el desconocimiento del impacto que nuestra presencia y nuestras acciones están haciendo ahí. Esta es una problemática real. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, pues como bien mencionas, cuando hablamos propiamente, mencionaste Oaxaca y Chiapas. Sí. De hecho, nosotros estamos en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, una de las áreas naturales protegidas que administra la CONAM, y la región a la que estamos adscritos es propiamente la región frontera sur, Istmo y Pacífico Sur, que abarca Oaxaca, Guerrero, una parte de Guerrero, la Costa Chica, y Chiapas. Entonces, al final, la región es la más megadiversa del país, ¿no? Wow, muy bien. Sí, y referente a tu pregunta, a los impactos o los retos que tenemos en cuanto al manejo de los recursos naturales, ¿no? Nosotros trabajamos en una reserva, en un área que se llama, por categoría, es Parque Nacional, pero son más de 6,000 hectáreas. Pero para poder conservar las 6,000 hectáreas, nuestro trabajo tiene que ser mucho más amplio. Tenemos que trabajar casi en 80,000 hectáreas. ¿Y por qué? Porque toda esta zona está compuesta, como lo mencionamos hace rato en la composición de los lagos, de suelo calizo. El suelo se fragmenta muy fácilmente con mucha roca caliza y esa fragmentación hay mucha infiltración de agua. Tenemos que trabajar desde la parte alta, estamos hablando del municipio de Comitán, tenemos que trabajar en el municipio de Independencia y Las Margaritas, municipio de La Trinitaria, para llegar a la parte baja, que es donde se ubican los lagos de Montebello. Prácticamente nuestro trabajo tiene que ser no solamente en los lagos, tenemos que trabajar con estos 4 municipios y con las comunidades que abarcan. ¿Son Comitán, Trinitaria, Independencia, sí, y un pedacito de Las Margaritas? Ok, se trabaja en labores de extensionismo, de capacitación, de talleres, de educación ambiental. Ahorita vamos a ir contigo con eso. Sí, mira, los retos que tenemos es, por más de 50 años, de hecho, se podría decir que incluso los estudios que sacó la UNAM, que desde los años 50, ya viene una transformación de la cuenca en la parte alta y media. Esa transformación, es decir, se ha convertido a una zona agrícola. Esta zona agrícola vas descubriendo la materia forestal y automáticamente hay escurrimientos a los cuerpos de agua, ¿no? Es decir, gran concentración de fertilizantes y demás puede arrastrarse a los cuerpos de agua y pasa en muchas partes donde tienes mucho manejo agrícola. Y aparte, el crecimiento urbano de diferentes colonias, municipios, cabeceras de los municipios, pues también es otro reto grande, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que estar enfocado principalmente al crecimiento ordenado de los pueblos, como también al manejo de suelo agrícola y silvopastoril que se tiene en la región para reducir el impacto que puede ir a cualquier cuerpo de agua. Ahorita mencionamos los lagos de Montebello, pero ese factor lo podríamos mencionar en cualquier otro lugar, incluso no solamente de México, sino de Latinoamérica o en el mundo, porque son factores que se repiten y se repiten. Y en este caso, como los lagos de Montebello es un sitio turístico, llama mucho la atención, aunque no es propiamente todos los lagos. Claro. Son los lagos que se conectan en este sistema lagunar y son lagos de planicie, ¿no? De hecho, la exposición en un atlas que se publicó con la UNAM lo catalogan así: los lagos de planicie que se conectan con el Río Grande, ¿no? O sea, hay que hacer mucho trabajo. Son parte de los retos. Mencionaste otro reto importante, que es el turismo, ¿no? Cuando se decreta el Parque Nacional, lo que impresiona es su belleza, por lo tanto le da una categoría de reserva. ¿Cuándo se decretó como parque? En el 59. Okay. El decreto, igual es interesante, es el 26 de noviembre de 1959 se decreta y sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre. Regularmente nosotros lo conmemoramos el 26 de noviembre, pero también hay eventos que se realizan el 16 de diciembre, ¿no? No, pues que se aviente todo el mes, pues últimamente, sí, ¿no? Y el reto es por siempre, mientras... Muy bien. ¿No? Aquí hay un hilo conductor que, por más esfuerzos que se hagan del lado gubernamental, no van a permear si no existe este factor, que es la voluntad. Lo que se ama no se daña, decía el biólogo, el decano de la biología, Juan Luis Cifuentes. Los seres humanos, yo les compartí hace rato, le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, decía un dramaturgo francés, André Gide.
La gente no se ha dado cuenta que existe Lagos de Montebello, la gente lugareña. Fíjate la contradicción. Habitan ahí, pero lo dan como algo normal, lo normalizan. ¿Qué pasa con la educación ambiental y cuál es el reto al que se enfrentan ustedes para trabajar y lograr esa conciencia colectiva y generar la voluntad para poder trabajar bien? Bueno, es un reto bastante grande porque el hablar de educación ambiental es todo un proceso formativo en el que enseñamos no solamente la parte teórica, lo que nos enseñan también en las aulas, sino que también es formar valores, formar personas, entrar también a esas historias de vida de la población en el que conozcan el contexto, como bien mencionabas, ¿sí? El conocer, el que tengan el privilegio, hemos asistido a algunas escuelas de las comunidades aledañas al parque, en el que tienen el privilegio de salir del salón y ver una laguna, ¿no? Por ejemplo, Ciscao. Les decíamos a los chicos, esa maravilla que ustedes pueden ver al salir del salón, ¿no? No todos lo tenemos. No. Y es un trabajo muy constante, es de bastante enfoque también, porque tenemos que ser multidisciplinarios. En el caso de la educación ambiental, no solamente es dar la información, sino regresar a nuestros sentidos, conocer qué estamos haciendo, identificar también algunos factores que pueden estar afectando a la población, pero cómo yo, como ser humano, voy a ser amigable con lo que tengo. Al final de cuentas, el ser humano no se puede separar de la naturaleza, está inmersa en ella. Y eso es un punto importante a que llegamos a la población. Ese es el trabajo comunitario que realizamos desde los diferentes programas y componentes que nosotros realizamos en todo la cuenca, ¿no? Que estamos trabajando, pero también en ese enfoque local es un gran reto. El estar ahí constantemente, el sembrar una semillita, porque necesitamos hacer que la gente cree esa conciencia de amor, de preservación, de tener y de ser consciente de lo que tenemos alrededor. Todo esto suena muy ideal. Motivar la conciencia, la participación comunitaria, vean dónde están ustedes, pero aquí se atraviesa un factor que es lo que le viene a dar en toditita la torre, discúlpenme el lenguaje y mi muy mal francés que tengo, el sector económico, las actividades económicas. Yo puedo amar, yo puedo ver, admirar, armonizarme con mi entorno, pero tengo que comer. Y claro, mi papá, mi abuelito, mi bisabuelo tenían vacas, y esas vacas tienen necesidades, y etcétera, etcétera, y se va haciendo una cadenita. Se trabaja en edad temprana, se trabaja con niños, con adolescentes, con mujeres, pero cuando llegamos a la población adulta, hombres y mujeres, ¿qué pasa ahí? Porque dicen, oye, está muy bien, pero yo no voy a dejar de utilizar esto porque voy a perder dinero. Y ahí es donde nos atoramos y tenemos un gran problema, Jesús Alejandro. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Es un reto. Realmente la región de la meseta comiteca se concentra mucha parte de la producción en la central de abasto en Comitán, ¿no? Y se genera una gran red de distribución agrícola. Y lo que tenemos que entender es eso. Incluso nosotros, obviamente, tenemos que llevarnos a la mesa esos productos agrícolas, ¿no? Entonces, tenemos que entender mucho al productor y trabajar muy de la mano con ellos. Por eso, cuando hablamos en un esquema de restauración, ya no podemos pensar solamente en reforestar, sino más bien tengo que entender que en esa parcela hay una producción agrícola, pero el productor tiene algo que vale muchísimo, que es su suelo. Aparte de su conocimiento, su suelo tiene un valor económico muy fuerte. Si no hacemos labores de retención de suelo, ese suelo que tiene, que está produciendo, va a perder su valor porque está perdiendo nutrientes, porque se está arrastrando por la lluvia. Y entonces aquí cuando llegamos a puntos de acuerdo, establezcamos cercos vivos, es decir, líneas con árboles que puedan retener tu suelo productivo para seguir produciendo y retener este arrastre del suelo a los cuerpos de agua. Ahí es un ganar-ganar. 2, asociar cultivos, ¿no? Asociar cultivos, policultivos que también sean rentables y que también nos ayude a mantener la calidad de nuestro suelo. Es precisamente los trabajos que tenemos que hacer muy, muy de la mano con los productores, ¿no? Y es lo que trabajamos. De hecho, no solamente trabajamos como una institución aislada, sino tenemos que hermanarnos con las demás instituciones. Ahorita estamos trabajando muy de la mano
con instituciones como los ayuntamientos municipales, con gobierno del estado, con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Estamos trabajando con la misma CONAFOR, estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura a través de sus escuelas de campo. Tenemos que hacer cada vez un equipo más grande, pero siempre de la mano con los productores, porque al final es un ganar-ganar, porque si se conserva su suelo, si se conserva esa parte media y alta, nos va a beneficiar en la parte de nuestra labor, en la parte baja, y seguimos disfrutando de unos lagos con sus colores maravillosos en ciertas zonas, y hacer un esfuerzo porque estos que se han impactado en la parte baja reciban menos carga de nutrientes que están perdiendo los productores en la parte media y alta, ¿no? Es un trabajo muy, muy arduo. Muy bien. Eres de profesión ingeniera ambiental, María Elena Yáñez García, pero además tienes una maestría en terapia familiar sistémica. Mira nada más, un estuche de monerías. Aquí la situación es, más allá de generar conciencia, es que la gente, el productor, entienda que si no entra dentro de un esquema de sostenibilidad y sustentabilidad, ese estilo de vida, esos usos y costumbres o actividades que realizaba de manera histórica van a acabar en algún momento. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, María Elena, al momento de enfrentarte al productor, de decirle, oye, mira, si sigues utilizando Gramoxone, esto no, pero es que me sale más barato, si sigues utilizando agroquímicos de tal, esto va a pasar? ¿Qué pasa y cuál ha sido la respuesta de la gente? Estamos trabajando actualmente con diferentes grupos de edades y diferentes grupos sociales. Cada grupo es diferente, ¿sí? Dentro de las iglesias, los ayuntamientos, las escuelas, grupo de mujeres, todos tienen diferente perspectiva de la situación ambiental en la que nos encontramos. Hay respuestas positivas, hay respuestas de sorpresa, porque mucha gente no sabe qué está pasando con el suelo, ¿no? Lo que mencionaba acá el biólogo. No saben qué está pasando con el agua. Exacto. Y nosotros llevamos la idea, la información, los acercamos a lo que tienen, que aprendan a valorar y a conservar los recursos que tienen, que amen el territorio. Una parte importante de los retos también es esa parte cultural a la que nos enfrentamos. No solamente es, como te decía, llevar la información, sino también qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el contexto en el que nos encontramos? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos, las herramientas? Y con eso comenzamos a trabajar. No solamente la parte ambiental, sino la parte humana. Muy bien, estamos llegando a la mitad de esta emisión especial de Biosfera Podcast, donde estamos hablando de la participación comunitaria en el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad y conservación de lagunas del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Y antes de irnos a la pausa, yo les quiero compartir la siguiente reflexión del último de los exploradores, el maestro Miguel Álvarez del Toro, que bien nos puede motivar a un análisis introspectivo del papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza. Él nos decía en su libro Así era Chiapas: yo confío aún que los seres humanos estamos a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Soy Carlos Jiménez, regresamos. La cuenca de Río Grande, Lagos de Montebello, se ubica en los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Trinitaria y La Independencia, brindando grandes servicios ecosistémicos a la población de la meseta comiteca Tojolabal. El Río Grande nace en la laguna Juznajab y desemboca en un sistema hidrológico y de humedales en las inmediaciones del Parque Nacional Lagos de Montebello. Montebello representa uno de los escenarios naturales más bellos a nivel nacional. Cuenta con ecosistemas de bosques de pino, encino y liquidámbar. Es hogar de diferentes aves migratorias, mamíferos, anfibios, reptiles, hongos y también es resguardo de diferentes orquídeas y bromelias. Montebello obtuvo reconocimiento como sitio Ramsar debido a la importancia internacional según los criterios establecidos por la Convención sobre los Humedales. El Parque Nacional Lagos de Montebello cuenta con lagunas de gran belleza escénica, con tonalidades turquesas y esmeraldas. Este recinto es conservado gracias a la labor
que día con día realizan las comunidades en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ayúdanos a preservarlo. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que ustedes ya conocen desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y continuará siendo el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si nuestra simple presencia constituye ya en sí misma un factor de desequilibrio, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, deberíamos ser parte de la solución. Y es que les voy a decir una cosa, los seres humanos somos bien puercos, somos bien cochinos. Y imaginemos, yo he estado de manera muy repetitiva comentando este ejemplo, pero ejemplifica una triste realidad de nuestros tiempos. A muchos nos gusta, a la gran mayoría, por lo práctico, agarrar una bolsita, comprar un refresco, una bebida, pozol. El pozol es una bebida de acá de Chiapas, bien rica en bolsita. Y sí, ahí vamos caminando con nuestra bolsita, con el líquido, con el refresco, bien bonito. Pero nos damos cuenta de que ya se acabó y volteamos a ver si no hay cámaras, volteamos a ver si no nos están grabando, etcétera. Y tiramos la bolsita para que el agua se la lleve o para que el aire se la lleve o para que se desintegre. Sí, muy bonito, una acción bastante irresponsable. El problema es que efectivamente el aire y el agua se van a llevar esta bolsita, pero van a tapar los drenes pluviales y trae consecuencias. Cada acción tiene una consecuencia. Entonces, imaginemos, somos 8.250 millones de habitantes en el mundo, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí no se salva nadie. Imaginemos que la mitad estamos tomando pozole en bolsita, o refresco, o lo que les guste, y todos nos ponemos de acuerdo y en ese momento tiramos la bolsita. ¿Se imaginan ustedes el cerro de plástico que vamos a generar? No exagero, quizá tendría la altura del Monte Everest, no lo sé. Sí, porque hay bolsas también, sí. Muchas. En fin, entonces tomemos conciencia, sirve este modesto espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para hacer llegar este mensaje que motive a un análisis interno individual, un análisis introspectivo y decir, hey, no voy a tirar esto, voy a depositarlo en los sitios, en los botes destinados para esto, y ¿sabe una cosa? Vamos a contribuir de gran manera a resarcir un poco el gran daño que le hemos hecho a la naturaleza. Dicho lo dicho, estamos platicando con la ingeniera ambiental María Elena Yáñez. Ella es pues casi la encargada, la coordinadora de educación ambiental en el Parque Nacional Lagos de Montebello, y sí, está con nosotros también el director del Parque Nacional Lagunas de Montebello, el biólogo de profesión Jesús Alejandro León Mendoza, pero ¿saben qué? Él también tiene una maestría en ciencias de la educación, así que estamos hablando de los retos en la participación comunitaria de este Parque Nacional Lagunas de Montebello, pero vamos a hablar de su problemática, y es que en los últimos 10 años quizá se ha registrado un fenómeno no recurrente, pero que sí ha llamado la atención de la comunidad científica a nivel nacional, que es el fenómeno de la anoxia en
diferentes cuerpos de agua. ¿Qué diablos es la anoxia? Pues la pérdida de oxígeno, la ausencia total de oxígeno en las aguas debido a la acumulación de algas, de material orgánico en descomposición y o de sustancias externas que están fosfatos, detergentes y cuantas cosas nos imaginemos en los cuerpos de agua. Se han hecho estudios, pero esto no es un fenómeno natural. Aquí entra la mano del ser humano. ¿Qué pasa ahí, estimado Jesús Alejandro? Sí, mira, mencionaste la parte de la academia. Actualmente seguimos con los trabajos con dos instituciones que están muy cercanas a nosotros, que es el Tecnológico Regional, el Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla. Sí. Está trabajando con nosotros en temas precisamente de caracterización y diagnósticos de cuerpos de agua, y por 12 años ya trabajos muy fuertes, muy de la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus diferentes institutos, ¿no? Y precisamente tratamos de describir toda la situación de la cuenca, ¿no? Lo tendríamos que como separar en dos vertientes principales. Vamos a hablar de un proceso voy a usar la palabra contaminación difusa y contaminación puntual. La contaminación puntual es todo aquel cuerpo de agua que tiene un punto fijo de descarga de agua residual a otro punto fijo, lo puedes identificar muy fácilmente y es un tipo de contaminación puntual. ¿A qué me refiero? Que todos los centros de población tienen que contribuir con el tratamiento de sus aguas que generan las zonas urbanas. En todas partes. Ahorita estamos hablando de los lagos, pero estamos hablando de todo, porque prácticamente es una red de distribución de zonas urbanas con manejo de aguas residuales, ¿no? Ese es un tipo de factor, ¿no? La emisión de forma puntual. Y la contaminación difusa es la más complicada. Es aquella que se da en diferentes puntos del subsuelo, que principalmente son por factores de arrastre de sedimentos. ¿Escurrimientos también podría ser? Escurrimientos, y podríamos hablar, lo mencionaste muy bien, muchos escurrimientos que están llegando son ricos en nitrógeno y ricos en fósforo. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos principalmente en urea, ¿no? Alto en índice de nitrógeno, y también los encontramos en NPK, otra fórmula también de agroquímicos que tenemos que reducirlos, ¿no? Se ha utilizado a partir de la Revolución Verde una gran cantidad de agroquímicos por salud pública. Tenemos que irlos, salud pública humana, pero también salud ambiental, tenemos que irlos reduciendo, ¿no? Y la otra parte, el manejo, de sistemas de humedales. ¿Qué es un humedal, no? Cuando hablemos de humedales, estoy seguro que todos los conocen. Cuando hablamos de una zona de carrizo, de tular, eso es un humedal. Quiere decir que son suelos que están temporal o permanentemente húmedos, donde crecen ciertas plantas que se van a beneficiar de esa condición. Los riñones de la naturaleza, en pocas palabras. Y precisamente estas zonas, habían muchos humedales, y lo que tenemos que hacer es preservarlos porque están filtrando. Entre más humedales tengamos, que tengan un buen funcionamiento, nos ayudan a estar filtrando el agua y nos ayudan a tener una mejor calidad de agua. Entonces tenemos que hacer trabajos, desde la parte del crecimiento urbano, que tiene que ser ordenado, que tiene que ser acorde con sistemas que ayuden a reducir la gran cantidad de descargas de agua, la gran cantidad de contaminantes que lleva la descarga de agua, pero también aquellas situaciones que nos ayuden a trabajar nuestro suelo productivo, lo que mencionábamos hace un momento, y con la reducción principalmente de estos factores. ¿Y qué se está haciendo, no? Mencionaba otras instituciones con las que estamos estableciendo, de hecho a nivel local le llaman mercados agroecológicos, es trabajar todo el composteo, trabajar todo el material de manera libre de agroquímicos, que ayude de alguna forma a su manejo y que nos nutra nuevamente el suelo. Reducimos la gran cantidad de pesticidas, la gran cantidad de agroquímicos a la producción agrícola, y estamos enriqueciendo y favoreciendo el suelo. Eso nos va a ayudar en dos sentidos: en la parte económica, manejar nuestro suelo, y reducir la gran cantidad de esos elementos químicos que están apareciendo, ¿no? Es un reto fuerte, pero se está trabajando, pero tenemos que trabajarlo mucho más. Parte de una reunión que vamos a tener más tarde, precisamente con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, es el involucramiento de más municipios en esta red y hacer un equipo cada vez más grande y más sólido y consolidado en esta estrategia agroecológica que desde la misma presidenta Claudia Sheinbaum lo viene promoviendo, ¿no? La transición agroecológica. No es sencillo, pero es necesario. Es más que necesario por salud ambiental y salud pública. Muy bien. La toma de conciencia
en las comunidades, en los componentes, en la gente, vaya, que compone los núcleos poblacionales, es complicado toda vez que es un proceso. Cuando se da el hecho de la contaminación, por ejemplo, muerte masiva de peces, no crece, huele muy feo la laguna, etcétera, etcétera, inmediatamente hay un proceso de asimilación, el shock. Posteriormente viene el análisis. ¿Por qué pasaría esto? Y empezamos con una serie de elucubraciones que rayan muchas veces en lo especulativo. Después viene el proceso de entendimiento. A ver, si yo tiro esto, va a provocar esto, si yo corto, ya no llega el agua, etcétera, etcétera. Y al final de este proceso viene el proceso de aceptación. ¿Ok? Sí, lo acepto, yo corté el árbol, yo fui responsable, quizá no culpable, pero sí responsable de lo que está pasando. Todo esto, tienes un trabajo bien duro, pero bien duro con la gente. Cuando tú les presentas este proceso, ¿qué pasa? Oigan, ya se dan cuenta que ustedes son responsables de todo esto, se están quejando que el gobierno, pero a ver, ¿cuánto gramoxón, cuánto malatión utilizas? ¿Cuánto de esto haces? ¿Utilizas composta? ¿Estás retribuyendo? No. ¿Qué pasa ahí, María Elena? Es muy claro lo que tú mencionas y yo agregaría un concepto más al finalizar de aceptar la situación, que sería la resiliencia ambiental. Ok. ¿Por qué? Porque ya sé, tengo los conocimientos, tengo un contexto, nosotros llegamos con otra información también sobre la situación actual que tenemos, adaptamos la información porque ahí va de la mano de la educación ambiental la parte de divulgar la ciencia de una manera que todos la podamos digerir con una aceptación pues normal y lo que está pasando actual. Y después, ¿cómo vamos a entender ese contexto? ¿Cómo es lo que se está desarrollando en mi lugar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Ya que acepté, ¿cómo voy a trabajar para recuperar lo que se pueda recuperar, adaptar mis nuevos hábitos también, qué voy a generar de cambios y cómo voy a fortalecer para lo que viene? Porque hay retos que van a ser irreversibles, van a haber retos que pueden ser reversibles, pero depende mucho de la conciencia de la persona. Es un gran reto porque no solamente es una vez, sino es un acompañamiento siempre, desde los más pequeños hasta los más grandes. De cada grupo nosotros aprendemos y llevamos información nueva, pero es también conocer el contexto, amar lo que tenemos, conocer lo que tenemos, porque muchas veces nos quedamos con una información, con un hábito, y te decía, la parte cultural es importante conocerla para que también nosotros adaptemos la información. Perdón, y me atrevo, ahorita lo que mencionó, amar lo que tenemos, es precisamente la labor que realiza Elena, es tratar no solamente de informar a la gente, porque puedes tener el conocimiento, pero si no lo sientes, si no lo apropias, claro, no vas a actuar, y lo que queremos es actuación. Y entonces estamos trabajando con las comunidades que están alrededor, Ciscao, San Lorenzo, Ojo de Agua, San Nicolás, Santela, bueno, todas las comunidades que les mando un saludo si nos están viendo. ¿Cómo cuántas son más o menos? Mira, son pegadas, estarán como 17 comunidades 17. Inmediatas, ¿no? O sea, pegadas al área. Y de ahí venimos un poquito más retirados con Lázaro Cárdenas, Zapata, Carranza, y entran muchas más otras comunidades, ¿no? Pero estamos haciendo eso. Los lagos de Montebello al final tenemos que apropiarnos como también, sí disfrutarlos, pero tenemos una corresponsabilidad porque tenemos un beneficio, ¿no? Y esa región tiene ese tesoro ahí. Por lo tanto, lo tenemos que hacer suyo con el respeto a la normatividad ambiental, pero con el respeto a la naturaleza y con el respeto social. Hacer otra vez equipo juntos para conservar lo que es nuestro. Muy bien, y refuerzo un poquito la reflexión, la frase que comentábamos hace rato, que lo que se ama no se destruye, no se daña. Muy bien, estamos llegando ya a la recta final de esta emisión especial de Biosfera Podcast, que hemos dedicado a conocer un poco más acerca de la participación comunitaria en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, sí, su problemática, pero también sus alternativas de solución. Vamos con los apuntes finales. María Elena Yáñez, yo te voy a decir qué falta, pues falta mucho por hacer, pero dentro del corto y mediano plazo, ¿cuál sería tu plan de acción o qué será lo inmediato a atender en materia de educación ambiental?
Estamos ahorita nosotros trabajando de manera comunitaria, con la participación de la gente, estamos trabajando con diferentes grupos sociales, estamos adaptando información también sobre lo que tenemos actualmente y estamos también difundiendo, divulgando la información de una manera amena en la que nosotros entendamos la situación que tenemos, qué podemos hacer, sobre todo las alternativas de solución y sobre todo que podamos trabajar en equipo. Estamos trabajando con ayuntamientos, con las comunidades, con diferentes personajes, pero necesitamos mucho más. Y sobre todo también abrir un poquito la conciencia hacia la aceptación de lo que tenemos. Voluntad y ganas no es lo mismo, pero cuando... No, exactamente, apropiarnos un poquito de que este árbol, mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio, pero es mi árbol también, ¿no? Decía la canción. Estimado Jesús Alejandro León Mendoza, apuntes finales. Sí, mira, a mí sí me gustaría resaltar mucho lo que hace la CONAM, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero tenemos mucho más. ¿Cómo? Aquella comunidad tiene su reserva, porque por algo deja una montaña, por algo lo está reservando. Y precisamente, ¿qué tengo ahí en esa montaña? Tengo agua, tengo leña, tengo beneficios. Entonces, al final, todos hacemos labores como la que realiza esta institución, pero desde nuestras trincheras, desde nuestra comunidad, por lo que es importante conocer el concepto de área natural protegida, que es general para todos, no solamente para la CONAM, sino para todos los que nos escuchan. Y es un círculo virtuoso porque mayor salud en el ecosistema, hay animales, hay retribución, hay un ciclo que no se rompe, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno y todo lo demás, y vamos a salir ganando los seres humanos y por ende la naturaleza. Hemos llegado hacia el final de esta emisión especial de Biosfera Podcast y yo los invito a que nos acompañen todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en redes sociales, sí, en Facebook y en YouTube, porque lo estamos transmitiendo de manera simultánea y por supuesto reiterarles la invitación para que nos acompañen todos los martes y jueves, nuevo horario de Biosfera Podcast Radio, 9 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM, radio informativa y cultural, la radio que se escucha, pero también se ve. Y por supuesto, les pido un favor, no les cuesta nada, denle me gusta, denle like, pónganle clic a la campanita, compartan estas emisiones, porque de esta manera podemos continuar con este trabajo que estamos realizando en materia de periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Y lo voy a decir así, saben que es el único programa en el sureste de la República Mexicana especializado en estos temas. Y para despedirme les voy a dejar la siguiente frase de la tribu norteamericana de los indios Creek, que para mi muy particular ácido y negro humor que me cargo, podría constituir un irónico epitafio de lo que ha sido el paso de la raza humana sobre este planeta. Además ya viene el meteorito y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río sea contaminado, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día y solamente ese día nos demos cuenta que el dinero no se puede comer. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron